tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, como todos los miércoles a esta hora, un nuevo programa de Medicina para Todos. Un programa creado, ideado por el Hospital Privado Universitario de Córdoba, exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy, un tema que yo creo que le va a interesar, porque no sé si hay familia que no tenga este tema dentro de su propia familia, y es la diabetes, ¿no? Un flagelo que, bueno, nos preocupa a los que estamos en esta situación de explicarlo y de ver cómo se diagnostica, cómo se lo puede controlar, porque no es una enfermedad que aparece y se va, sino que queda para toda la vida. Ese es el problema. Me acompañan el doctor Santiago de Loredo y la doctora Karina Fuentes, ambos especialistas del Hospital Privado sobre este tema. Muy bien, ambos, gracias por venir al programa, un gusto tenerlos acá. Y vamos por la punta, ¿qué es la diabetes? Así que el que quiere... Muy bien, Rubén. Bueno, es una pregunta que muchas veces sale. Básicamente, diabetes significa azúcar alta, ¿sí? La diabetes se diagnostica con análisis de laboratorio cuando la persona tiene niveles de azúcar elevados en sangre. Tenemos puntos de corte muy precisos y que se utilizan en todo el mundo, y de determinado valor en adelante uno puede hablar de que esa persona tiene diabetes. Pero va mucho más allá de eso. La diabetes es una enfermedad crónica, es decir, es una enfermedad que una vez que se tiene, se la va a tener toda la vida, excepto muy raros casos que puede haber una remisión, nunca hablamos de curación, pero es una enfermedad crónica. Y esta enfermedad crónica, uno muchas veces lo asocia con malos resultados, ¿no? Es muy común escuchar en la gente, alguien tiene diabetes y tiene problemas y se quedó ciego y les amputaron una pierna. Entonces, yo siempre que hablamos de estas cosas me gusta dejar un concepto muy claro, que el problema acá no es la diabetes, sino que el problema es el mal control. Si una persona tiene diabetes y está correctamente controlada, puede tener diabetes toda su vida. No hay ningún impedimento desde lo laboral, desde lo deportivo, desde la familia, que le impida hacer nada, siempre y cuando esté bien controlado. Pero cuando no está bien controlado, ahí es cuando pueden venir los problemas. Claro, pero ¿sabes qué pasa, Santiago? Te lo digo como diabético. El problema está en que el 50% de la vida de una persona es el alimento. Vivimos para comer. Algunos ni llegan ahora por la crisis, bueno, ese es otro tema. Pero, y cuando a vos te dicen, no se te ocurra probar un carbohidrato refinado, y vos decís, ¿qué son los carbohidratos refinados? Y todo lo que tenga azúcar, todo lo que tenga harina, y vos pasas por un kiosco y es todo carbohidrato refinado, te querés morir. Y cuando vos vas a una cena y ves que sirven un hermoso postre helado, una torta de chocolate, merengue, y no podés comer nada. Es decir, hay que ser diabético para darse cuenta y valorar ese tema que, por supuesto, ustedes desde el punto de vista médico no tienen por qué meterse a solucionar eso, que además no lo pueden solucionar. Ahora, ¿qué trastornos provoca la diabetes? ¿Qué otras enfermedades? Recién hablaste de quedarse ciego o cortarse una pierna, pero ¿es más abarcativo? ¿Es así? En realidad, la diabetes siempre se dice no viene sola, sino mal acompañada. Y tiene que ver con otros factores de riesgo. Hay que hacer esta diferencia entre lo que es la diabetes tipo 1, que es la diabetes insulino dependiente, que se le decía, que es la juvenil, y la diabetes tipo 2, que es la que va más ligada a los hábitos nutricionales y al ejercicio. En realidad, hoy estamos como inmersos en este mundo de comer, y no solamente son los azúcares refinados, sino son las grasas, el exceso de proteínas. Entonces la diabetes, cuando hay excesos, nosotros siempre decimos, no es no vas a comer nunca más. Hay cosas que se van a tener que limitar, y en cuanto a la cantidad o en el momento de cómo comerlas, hay veces que decimos el no existe, existe el sí, pero con algunas condiciones. Hay un rico plato de guiso, tratemos antes de comer un plato de ensaladas. Entonces creo que es un poco, no es el no, sino el sí, pero. Y
tenemos que pensar que siempre hay que hacer controles y que hay otros factores de riesgo, por eso hablamos de una enfermedad que tiene que ver con lo metabólico, colesteroles altos, hipertensión arterial, y que va a traer otros trastornos que se pueden controlar. Son factores de riesgo. Una vez que aparecen, empezar a tratar también esos factores de riesgo. Está bien. Una pregunta. Supóngase que un diabético de nivel 2, mellitus, dice, voy a pecar, porque ya no aguanto más, voy a pecar. Ese merengue que está ahí al costado de la mesa, me lo voy a comer. La pregunta que se hace es, ¿cuánto me conviene comerlo? ¿A la mañana bien temprano o a la noche antes de acostarme? Suponiendo que él se toma la glucemia todas las mañanas en ayunas, por ejemplo. ¿Cuándo conviene comer ese merengue? Bien. Bueno, Rubén, a ver, yo quiero hacerte 2 o 3 puntos de aclaración. Respecto del comentario que hiciste recién sobre los alimentos y las harinas y demás, tal como dice Karina, hoy ha cambiado mucho el paradigma de la alimentación y sobre todo en el control de la diabetes. No tenemos ningún alimento prohibido. A ver, hay cosas que sugerimos no consumir, como son las bebidas azucaradas, las bebidas cola o cualquiera de estas que tengan azúcares simples, pero ya el viejo concepto que se sabía de las 4P, que les llamaban, que era pan, papa, pastas y postres, que estaban prohibidas para las personas con diabetes, hoy sabemos que no es así. Las personas con diabetes pueden comer de todo, siempre y cuando la cantidad y la frecuencia sea la adecuada para esa persona. Entonces, en esto que vos me decís, tengo ganas de comer una harina refinada que me va a hacer mal, si es una poquita cantidad y en baja frecuencia, no hay problema, puedes darte el gusto. Yo a veces le digo a mis pacientes, ¿te morís de ganas de comer un helado? Come una bochita chiquita, disfrútala, cada bocado disfrútalo, pero no te comas 3, 4 bochos, un plato así, porque el problema es la cantidad, no la calidad. Por supuesto que hay alimentos que sabemos que son que producen aumentos de glucosa mucho más bruscos, que son los que tratamos de educar en la consulta y nos apoyamos mucho en las licenciadas en nutrición para que le den las pautas a los pacientes de qué comer y qué no comer, qué elegir y qué no elegir. Pero ese paradigma ha cambiado bastante. Respecto del horario, que es lo que me estás preguntando, no existe un horario que sea menos peor, por así decirlo. El merengue te va a subir la glucosa a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche o de madrugada. El punto está en que ese merengue sea chiquito, sea uno solo y sea de vez en cuando para darte el gusto ese que te querés dar cuando querés pecar. Está bien, muy claro. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una muy pequeña pausa y enseguida retornamos con este tema que es muy bueno. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. El tema de hoy es diabetes y estamos con el doctor Santiago de Loredo y la doctora Karina Fuentes. Bueno, me quedó pendiente del bloque anterior una pregunta que me parece interesante para aquellas personas que tal vez no son diabéticos pero tienen síntomas y creen que puede ser diabetes. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las señales de alarma que da el cuerpo cuando uno está cambiándose de club y pasa del club normal al club de los diabéticos? Al club dulce. En realidad, siempre se dice que la diabetes es una enfermedad silenciosa y tiene mucho que ver, porque cuando da síntomas, generalmente los valores están muy altos y muchas veces pasaron meses o años. Entonces, cuando uno habla de enfermedad silenciosa, de enfermedad que debe ser prevenida, y por lo tanto detectada a tiempo para evitar que lleguen con síntomas. Cuando aparecen los síntomas, tienen que ver con esta descompensación y puede haber mucha sed, de tomar litros y litros de agua. Eso lleva a que de noche la persona se levante muchas veces al baño. Puede haber descenso de peso, puede haber mucho cansancio y eso trae aparejado una descompensación. ¿Dijiste descenso de peso? Sí. La diabetes, y esto
explicado, cuando hay mucha sed y se va mucho al baño, orinar se pierden calorías, entonces la persona empieza a descender de peso y por más que coma, es uno de los motivos de consulta muchas veces. Vengo bajando de peso a pesar de que como, y en realidad tiene que ver con esta desnutrición. En los años en que la diabetes se descubrió, antes de Cristo, se hablaba de de la afectación de la parte muscular y esa caquexia, que significa la delgadez extrema, así terminaban muriendo las personas con diabetes. Entonces el descenso de peso, más allá de que sea una persona que tiene sobrepeso o que esté excedida, llama la atención que bajan de peso en poco tiempo. Eso es ya la descompensación más grave de la diabetes. Por eso es que nosotros siempre decimos, prevengamos, hagamos controles para evitar que alguien llegue descompensado y requiera de una internación para poder salir adelante. La diabetes no da síntomas con los valores que son normales de 70 a 110, no da síntomas con valores de 180, de 200. Por eso es que hay que hacer prevención y detección precoz. Está bien. ¿Quiénes tienen más predisposición a ser diabéticos? Cuando digo quiénes, me refiero a hombres, mujeres, viejos, jovencitos. Bueno, es una gran pregunta, Rubén. A ver, si hablamos de diabetes de tipo 2, que es por lejos la más frecuente, más del 90 y pico % de las personas que tienen diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 2 se relaciona principalmente con el sobrepeso, obesidad, sedentarismo y antecedentes familiares de primer grado. Entonces, si me preguntás quiénes son los que más riesgo tienen, son aquellas personas que tienen algún familiar directo con diabetes. Eso hay una predisposición, no es obligado, pero hay una predisposición genética a poder tener diabetes. Por otro lado, las personas con sobrepeso o obesidad, recordemos que la diabetes de tipo 2, más del 80 o 85% de las personas con diabetes de tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad, hablando de la relación entre el peso y la talla. ¿Sí? Se saca un índice que se llama índice de masa corporal, y cuando es mayor a 25 es sobrepeso, cuando es mayor a 30 es obesidad. Estas personas son las que más predisposición tienen, pero también es una cuestión de edad. A medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de la diabetes. Después de los 40 años ya este riesgo se ve incrementado, después de los 50 aún más, y después de los 60 o 65 años la diabetes es sumamente frecuente. Entonces, ahí son varios los puntos a tener en cuenta a la pregunta que has hecho. Está bien. Si bien es cierto, Santiago, que vos antes explicaste cómo había evolucionado todo esto de qué es vivir con la diabetes, me gustaría, si se puede ampliar un poco, porque la pregunta sería, ¿qué es vivir con diabetes o cómo vive el diabético, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias con las personas normales, sin querer estigmatizar a nadie? Sí, no. Siempre hablamos de personas con diabetes más que de diabético. Hoy hablamos de personas con diabetes. La verdad es que la diabetes es un enorme abanico que va del blanco al negro y tiene 70.000 matices de grises. Es muy difícil hablar de la persona con diabetes y poder hablar en general de todos, porque hay personas que tienen diabetes y que con una pastillita al día andan fenómeno y tal vez así puedan estar la mayor parte de su vida y muy bien. Y hay personas con diabetes que necesitan usar insulina y que se aplican insulina 1, 2, 3, 4, 5 veces por día. Entonces realmente es un abanico muy grande en esto. Yo creo que el mensaje más importante acá es que la persona tiene que aprender a vivir con diabetes, como con cualquier otra condición de salud que pueda tener, y esto se da mucho con la educación. Cada persona es un mundo, cada tratamiento intentamos hacerlo de manera individualizada para poder darle a esta persona la mejor calidad de vida que se pueda. Incluso niños que tienen diabetes, la educación es fundamental para que puedan tener una vida normal. Una vida como cualquier otra persona sin diabetes, con la única diferencia de que tienen o que tomar pastillas o que se tienen que aplicar insulina y medirse la glucosa. Pero no hay ningún límite para la persona con diabetes. Claro. Yo tengo pacientes deportistas de élite, que hacen buceo, que hacen ciclismo, que corren maratones, abogados de todas las profesiones, madres, padres. Realmente
cuando hay una buena educación y el tratamiento es adecuado y la calidad de vida es muy buena, no hay ninguna limitante en todo esto. No sé, claro. Cari, si querés ampliar. Yo siempre digo que la diabetes es como la pareja, uno la va a llevar toda la vida y que por ahí puede tener crisis, porque hay gente que se enoja por tener diabetes, que se enoja por de repente tener que elegir alimentos. Y yo digo, bueno, está bien que tenga una crisis, porque es una enfermedad crónica, pero hay que tratar de que esa crisis y ese enojo dure poco tiempo y buscarle siempre la vuelta, tanto para el que usa insulina como para el que usa otro tipo de medicación. De repente esto no sé qué comer, ya no sé qué comer, bueno, volvamos de nuevo a la nutricionista, bueno, esto no lo puedo hacer o no quiero hacer tal cosa, negociar. Es un permanente negociar. Hoy tenemos medicación nueva, tenemos herramientas tecnológicas que nos ayudan mucho también a que el paciente pueda ayornarse y de repente tener otra mirada, una mirada más amigable de la diabetes. Claro, escuchaba con atención lo que decía Santiago y pensaba, peor debe ser que te falte una pierna, ¿no? Por ejemplo. Y tenés que convivir para toda tu vida con eso. También es una enfermedad crónica que te falte una pierna. Totalmente. Pero no puedes hacer ciclismo ni nada. Creo que la diabetes es una forma de vida, diferente, pero es una forma de vida. Y muchas veces ayuda a una familia a descubrir que hay un deporte, que hay una forma de alimentarse diferente. Creo que nosotros como equipo siempre tratamos de mostrar que tiene un lado bueno. Está bueno. Bueno, hacemos otra pausa, apenas 30 segundos y volvemos. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. Estoy con el doctor Santiago de Loredo y la doctora Karina Fuentes y el tema es la diabetes. Y me había quedado pendiente del bloque anterior. ¿Qué rol le cabe a la familia en todo esto, ¿no? Si la familia tiene que jugar algún partido especial o no. Y en realidad la persona con diabetes no la podemos aislar ni de la familia, ni del colegio, ni del núcleo social donde se maneja. Recién planteabas que tiene que ver con la comida y tiene que ver con lo social. La familia es el sostén de la persona con diabetes, porque no es el que le va a ayudar a los controles, el que va a ayudar a la alimentación, el que va a ayudar en el recordatorio de tomar una medicación. Es alguien que sin familia es difícil. Generalmente nosotros desde el servicio también trabajamos, cuando trabajamos en equipo, trabajamos con la familia, con la nutricionista, no va solamente la persona, va la persona que cocina, que puede ser la pareja o quien sea, si es un niño, los padres, si se queda la abuela. Muchas veces juega el rol fundamental el cuidador de quien sea, de una persona mayor o de un niño con diabetes. Creo que la familia es el nexo fundamental, sobre todo para que la diabetes no presente ninguna complicación. Claro. ¿Y qué consejo le darías a la tía esa que se pasó toda la mañana cocinando una torta de chocolate con merengue y dulce de leche y te dice, come, ¿qué te va a hacer? No te va a hacer nada. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tía, yo lo voy a comer un pedacito, no te ofendas, porque con este pedacito a mí me alcanza. Está bien. Y la tía se va a quedar enojada, pero bueno. El resto lo guardo, me lo llevo en el tupper y se lo doy a la doctora que me atiende. Eso está bueno. Claro. Sí, Santiago, ¿podemos decir algo respecto al tratamiento? Bueno, bien, como dijo recién Karina, así como la tecnología llegó al mundo, llegó a nuestros hogares, llegó a todos lados, también llegó la diabetes. Hoy contamos con tratamientos de última generación y que son ampliamente accesibles. De hecho, hay una ley en el país, la Ley Nacional de Diabetes, que los incorpora en determinadas personas que tienen que cumplir los requisitos, pero hoy tenemos dispositivos para medir la glucosa sin pincharse el dedo. Son dispositivos que uno se aplica habitualmente en la región posterior del brazo y estos dispositivos cada 1 o cada 5 minutos, depende de cuál hablemos, están haciendo una medición de glucosa y la pasa directamente al teléfono celular o a los relojes inteligentes. Entonces, realmente hoy podemos tener un control, la persona con diabetes puede tener un control completo y todo el tiempo de sus valores de glucosa para poder tomar decisiones en cuanto al tratamiento. Por otro lado,
tenemos dispositivos que le llamamos bombas de insulina, que son dispositivos tecnológicos que las más modernas hoy actúan casi de manera automática. Digo casi porque la persona con diabetes tiene que intervenir mínimamente, avisarle a la bomba de insulina que va a comer, y la bomba se encarga de administrar la cantidad de insulina que corresponde para esa persona. Realmente es tecnología en diabetes y se vienen cosas increíbles que seguramente las vamos a ver en poco tiempo. Describí cómo es la bomba esa y cuánta cantidad de insulina tiene y cada cuánto hay que reponerla, o Muy si bien. es que hay. Estas bombas de insulina son para personas con diabetes de tipo 1, personas que les llamamos insulino dependientes, que dependen de la insulina para poder vivir. Son dispositivos más pequeños que un teléfono celular, como los viejos radiollamados, me entenderás vos. Sí. Son chiquitos, son táctiles, y estos van conectados a través de un pequeño catéter, van conectados al abdomen, que es donde se absorbe la insulina. La insulina se absorbe en el tejido celular subcutáneo, en la grasita. Estos dispositivos se cargan como si fuera una lapicera de insulina, se cargan con unidades de insulina rápida, y cada 3 días hay que rotar lo que se llama el set, rotar el sitio de aplicación, se lo pone para el otro lado. Y así se va cambiando. Esto va avanzando, ya hay dispositivos que todavía no los tenemos en el país, pero que se cambian cada más cantidad de días, cada vez vienen más chiquitos, cada vez vienen más tecnológicos, todo el tiempo configurados con el celular. Entonces realmente para las personas con diabetes de tipo 1 es una tecnología muy buena. Y por otro lado, para las personas que tienen diabetes de tipo 2, que es la más frecuente, que es la que más cantidad de personas hay medicamentos que en estos últimos años han surgido, porque son medicamentos que no solo son muy buenos para la diabetes o para el control de la glucosa, sino que además, y esto hoy en toda la medicina se habla de esto, de los medicamentos cardiorreno-metabólicos, porque producen protección cardiovascular, disminuyen el riesgo de infarto, disminuyen el riesgo de insuficiencia cardíaca, disminuyen el riesgo de enfermedad renal, protegen al riñón, o personas con enfermedad renal en muchos casos logra revertirla parcialmente, y de la parte metabólica son muy buenos no solo para el tratamiento de la glucosa, sino que mejoran los lípidos, mejoran el colesterol, mejoran los triglicéridos, mejoran el ácido úrico. Entonces estos medicamentos se llaman cardiorreno-metabólicos, porque hoy la cardiología, la nefrología y la diabetes estamos siendo un equipo unido, estamos trabajando juntos, estamos yendo a congresos juntos, investigando juntos, porque hoy entendemos que la diabetes no está sola, sino que es todo un conjunto, y los cardiólogos y los nefrólogos también lo saben, de que todo tiene que ver con todo. El corazón, el riñón y el páncreas trabajan en armonía, en conjunto, y cuando uno de ellos está disarmónico, también afecta a los otros. Muy bueno, muy claro. Muchas gracias por haber venido al programa. Seguramente nos volveremos a encontrar, que esto sigue. Así que muy interesante. Hasta acá llegamos. Nos podemos volver a encontrar, si usted está de acuerdo, la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.